Queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a resumir, analizar y opinar sobre uno de los cuentos de Gabriel García Márquez que se llama La luz es como el agua. Así que empecemos. Vamos a iniciar primeramente conociendo al autor, que en este caso viene siendo Gabriel José de la Concordia García Márquez. ¿Acaso no lo viste venir? O como muchos lo conocen, Gabo o Gabito. Nació en 1927, un 6 de marzo, igual que yo. A nadie le importa. En Aracataca, Magdalena, Colombia. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura con su libro 100 años de soledad. ¡Qué bien! Gabriel García Márquez fue escritor, guionista y periodista colombiano. Falleció el 17 de abril del 2014 a sus 87 años de edad en Ciudad de México. Gabriel García Márquez es perteneciente al realismo mágico. Recuerda que el realismo mágico deja atrás al modernismo. Bien, recordemos que el realismo mágico tiene su origen en América Latina, entre la década de 1930 y tuvo mayor auge entre los años de 1960 y 1970, que coincidencialmente da con el boom latinoamericano. El realismo mágico lo que buscaba era tomar lo irreal con los sucesos cotidianos, o era lo real con los sucesos fantásticos. Y este movimiento por primera vez no llegó tarde a Colombia. La luz es como el agua lo encontramos en el libro Los 12 cuentos peregrinos, publicado en 1992. Pero el cuento tiene una fecha importante, que es 1978, año en que Gabriel García Márquez lo recopiló. En el mismo prólogo del libro, Gabriel García Márquez nos explica que es por qué son 12 cuentos, por qué se llaman peregrinos. ¡Neta, me lo juras! Algo muy llamativo de este cuento es que el narrador no se enfoca mucho en las personalidades de los personajes, pero sí en describir objetos y sucesos maravillosos. ¿Cuál es el argumento de este cuento? Quiero aclarar que todo esto es subjetivo al lector, por lo cual les estoy compartiendo es mi punto de vista. Todo eso depende del bagaje cultural que tenga cada uno de los lectores. El cuento se basa en la inocencia de dos niños, Joel y Totó, de 7 y 9 años, que serían como los personajes principales de esta historia. Como personajes secundarios tenemos al papá y la madre, personajes que no tienen nombre, ignominados. En ese sentido vemos una gran diferencia en cómo se nombra al papá y cómo se nombra a la madre. Papá de una manera con más confianza, y vemos que este es el más condescendiente a los caprichos de los niños. Lo que los niños pidan, él trata de conseguirlo. Mientras que nombrar a la madre de una manera formal nos da a entender que viene siendo la voz de la razón, la voz de la conciencia, ya que ella no quería acceder tan rápido como el padre a los caprichos de los niños. Tienes razón lo que dice. ¿Qué me hace pensar esto? Que ellos creen que son buenos padres al tratar de compensar su falta de interés a los niños con objetos materiales. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Totó y Joel, aparte de ser inteligentes, también son rebeldes. Para los que leímos el cuento nos damos cuenta que los niños son algo manipuladores con sus padres. Es decir, si sacaban buenas calificaciones, accedían a lo que ellos le pedían. Yo creo que los papás de ellos no eran tan colombianos, porque mi mamá me hubiera dado 2 correazos. Ese sería mi premio. La fecha que nos data Gabriel García Márquez, que es 1978, nos da un aporte importantísimo y nos ubica en un tiempo real entre dos países, lo que pasa en Colombia y lo que pasa en España. En Colombia había un auge de narcotráfico, de drogas. Y aunque no esté explícito en el cuento, Gabriel García Márquez en este cuento no nos especifica si esta familia era de mucho dinero, pero lo que sí nos da a entender es que ellos tenían cómo mantener los caprichos de los niños y cómo mantener un estatus, yendo todos los miércoles a cine. Aparte que en Cartagena tenían una casa con muelle y además bebían brandy. El tiempo en que transcurre estos sucesos comienza primeramente en Navidad y se va desarrollando por meses, aunque la historia es bien condensada, nos da un tiempo exacto que es julio, donde se le obsequian a los niños los equipos de pesca submarina. El espacio y lugar donde se desarrollan los hechos, recordemos que es en Madrid, en el Paseo de la Castellana. Listo, continuamos con el resumen para ver si no olvidé mencionar algo. Primero, La luz es como el agua es escrita por Gabriel García Márquez, no el colombiano. Segundo, García Márquez pertenece al realismo mágico. Tercero, La luz es como el agua lo encontramos en el libro Los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Cuarto, el libro es escrito en 1992 y el cuento fue recopilado en 1978. Quinto, el resumen general de la obra. Y ahí
es donde entro yo. Totó y Joel en Navidad piden un bote de remos a sus padres. De acuerdo, dijo el papá, lo compraremos cuando volvamos a Cartagena. Recuerden que pueden ser migrantes porque en Colombia había mucho auge de narcotráfico. Para empezar, dijo la madre, aquí no hay más aguas navegables que la que sale de la ducha. Recordemos que la madre viene siendo la voz de la razón y el papá es el más condescendiente con los niños, el que cumple sus caprichos. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Como en la ciudad que están ahora, Madrid, España, no hay un lugar donde puedan colocar un bote de remos como el que tienen en Colombia, en Cartagena de Indias. Entonces no ven que sea una idea muy coherente. Pero los niños están más decididos que nunca a que sí lo quieren y los padres acceden a ese capricho. Todos los miércoles sus padres se van al cine. ¿Qué sucede con estos niños? Que cada vez les piden más cosas con relación a la navegación a sus padres y ellos comienzan a ver que eso es una locura. Pero ellos le ponen una condición, que si mejoran sus notas académicas, entonces que ellos por favor le compren las cosas que le están pidiendo. Aunque dicen que es una locura lo que ellos piden, les terminan comprando las cosas que ellos quieren. Vaya dato perturbador. Los niños son tan inteligentes que logran ganar las gardenias de oro. Incluso el rector los felicita y los pone como ejemplo. En ese sentido, lo único que piden los niños es que se haga una fiesta en la casa. Los papás no le ven nada de malo. Fue un miércoles, entonces los papás como siempre, se van al cine. Los dejan solos. El título de esta obra surge cuando Totó le pregunta a su papá, que participaba en un seminario de poesía doméstica, que cómo era posible que la luz se encendiera simplemente con apretar un botón. Y es cuando el papá le dice, la luz es como el agua. Le contesté, uno abre el grifo y sale. Es ahí cuando ellos encienden muchas luces y ahí vemos que los 37 compañeros terminan ahogados. Podemos llegar a pensar que sea en un sentido literal o metafórico. Otro de los aspectos más importantes es el número 2 que se repite mucho en la obra. Y voy a nombrar algunos. Por ejemplo, son dos hermanos. Los niños habían sido los últimos en los 2 años anteriores. En julio ganaron las 2 gardenias de oro. Y yo no tuve el valor de pensarlo 2 veces. Estaban flotando entre 2 aguas. Y entre otros aspectos como el de los 2 yates. Y bien, llegamos a la parte del final de la historia. Mueren los niños, se incendia la casa, inundan la casa. El final que yo creo que tiene esta historia es que, pues bien, cuando mencionan que navegaban entre 2 aguas, creo yo que encendieron las luces, rompieron los bombillos y también abrieron la llave del grifo para que saliera el agua. Entonces ahí están flotando entre 2 aguas. También puede ser en un sentido metafórico. Recordemos que es la parte de la imaginación. Al pensar que ellos romper las bombillas iba a surgir un chorro de agua, entonces se dieron cuenta que no era así. Entonces mueren en un sentido más metafórico que literal. También se puede decir que al romper las luces, pues estas generan chispas y esto lo que ocasiona es que se incendiara el apartamento. Recordemos que hay bomberos y esas cuestiones. En Madrid, España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz. Fin. Y muchas gracias por quedarse hasta el final. Eso sería todo. Hasta la próxima.